del todo a lo que cada uno puede experimentar, porque estas etapas se viven de una manera siempre personal. Entonces, no es fácil reconocerse en el esquema, pero son los principios fundamentales. O sea, la primera etapa es aquella en la cual hay un desarrollo de la vida cristiana que corresponde fundamentalmente a la moralidad natural, pero con la ayuda de la gracia, porque la moralidad natural no se puede cumplir sin la ayuda de la gracia. O sea, no se puede ser buenos perfectamente si no está la fe y la gracia, aunque se puede ser buenos imperfectamente. Entonces, la primera etapa de la vida espiritual corresponde a aquella en la cual se desarrolla simplemente la vida moral. O sea, en que una persona, con la ayuda de la gracia y por tanto de la fe, es de verdad una buena persona, humanamente hablando. O sea, no cae en desórdenes graves como son el adulterio, el homicidio, el latrocinio, la ofensa a Dios, etcétera. Son personas buenas, humanamente buenas, pero esto con la ayuda de Dios, de la gracia, de los sacramentos. Sin los sacramentos, sin la ayuda de Dios, sin la oración, todo eso no se puede. Claro, estas personas son buenas, pero tienen muchos defectos, de los cuales hemos comenzado a analizar la soberbia, que normalmente está oculta, incluso al mismo que la tiene. Justamente porque soberbio se cree superior a los demás y no se da cuenta de su situación real. Además, hay otros vicios que San Juan de la Cruz describe, que son la lujuria espiritual, la avaricia espiritual, la gula espiritual. O sea, siempre andar buscando lo que a uno le gusta, no solo en las cosas temporales, porque esto de modo desordenado no lo hace, sino sobre todo en las cosas espirituales. O sea, tener una vida espiritual como a uno le gusta, y no como a alguien lo impulsa la gracia de Dios en una transformación profunda siguiendo el Evangelio. O sea que de alguna manera toma del Evangelio lo que le parece bien, y lo que no le parece bien no lo toma o no lo profundiza. Es algo parecido a lo que hace el herético con la fe. O sea, el que no tiene la fe verdadera puede tener algunos elementos, toma algunos y otros no. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia, como dice la gente. Entonces, eso es una separación de la verdadera fe, una herejía. O sea, que cada uno cree según el criterio propio, no según lo que Dios dice, no según la revelación. Y aquí pasa algo parecido. Cada uno, en el principio de la vida espiritual, puede retrasarse y no crecer porque elige los elementos que le parecen bien o que le parecen conformes con su personalidad, y los otros los deja de lado. Entonces, como el Evangelio es uno y no es objeto de elección, sino de aceptación, de obediencia, puede suceder que alguien en esta etapa, al principio del camino espiritual, o se aleje del camino espiritual o incurra en un retraso. Hay un libro muy importante del padre Domenico Garrigou-Lagrange, que es muy famoso, Las 3 edades de la vida interior, y ahí pone un capítulo que se denomina Las almas retardadas. Las almas retardadas. Así como puede haber un retraso biológico, porque alguien no crece,
así también puede haber un retraso espiritual. Porque alguien no actúa según toda la plenitud del Evangelio, sino solo parcialmente, tomando algunos elementos, y se retrae. A veces se retrae por miedo, a veces por pereza, y a veces por otros vicios, como la lujuria o la soberbia, o también por la gula espiritual. Gula espiritual quiere decir que no es gula en el sentido de que uno quiere comer demasiado o solo lo que le gusta, sino en el sentido de que uno busca solamente lo que le gusta desde el punto de vista espiritual. Entonces está pegado a algunos tipos de oración o de ejercicios espirituales y a otros no. Los elige él, según lo que le parece bien, según lo que le atrae. Y así sucede en general en todos los campos de la vida espiritual. Pero estas personas tienen vida espiritual porque no están en pecado mortal, o sea que siguen la razón. Sin la gracia no se puede seguir la razón. Finalmente, la conducta se aparta de la razón. Eso es lo básico de la moralidad humana. Seguir la razón. Ahora, como la razón está ordenada al fin, seguir la razón quiere decir caminar hacia el fin por medio de ciertos actos de la conducta moral, que se vuelve deleitable porque, como decían los filósofos, Aristóteles, la virtud hace que uno obre con más facilidad. Un acto es más virtuoso cuando a alguien le sale con más facilidad y con más gusto, no cuando le cuesta más. Esa es la visión moderna, protestante, de la filosofía kantiana, etcétera. O sea que la virtud es virtud porque cuesta, no es así. La virtud no es virtud porque cuesta, sino porque induce a una ayuda, a una conducta que es racional y por tanto conforme a la naturaleza humana, y eso es deleitable. Pero aquí no estamos hablando solamente de eso, o sea, de una persona que es virtuosa y cumple los mandamientos. Estamos hablando de un modo más perfecto de cumplir los mandamientos y sobre todo de actos sobrenaturales que superan la naturaleza humana y que no son solamente los de las virtudes. Sobre todo las virtudes que se pueden adquirir por medio de una vida virtuosa, esforzándose, imitando a las personas buenas. Claro, esto es más fácil en un ambiente donde las personas son buenas y no viciosas, ¿no? En un ambiente donde hay mucha delincuencia o hay mucha deformación moral es más difícil. Pero el hecho de que el acto sea virtuoso no depende de que sea fácil o difícil, sino de la naturaleza del acto. Y por lo tanto de la disposición que permite ese acto, que es lo que se denomina virtud. Ahora, las personas que tienen vida espiritual al principio dependen mucho del ambiente, o sea, en gran medida son virtuosas porque nacieron en ese ambiente. Si hubieran nacido en un ambiente más degradado, desde el punto de vista social, económico, moral, hay que ver si serían virtuosas. También en ambientes difíciles actúa la gracia de Dios. Normalmente en ese tipo de ambientes la purificación es más rápida porque para mantener la gracia hace falta una constancia, una profundidad mayor. En los ambientes favorables a veces es más difícil, accidentalmente. ¿Por qué? Porque uno se acostumbra a la facilidad de obrar bien, que depende en gran medida, aunque no lo sepa o no se dé cuenta, del entorno que tiene. Está rodeado de personas educadas, de personas que están instruidas, de personas que tienen un cierto grado de vida espiritual,
y todo eso favorece y ayuda. Pero cuando llegan las ocasiones difíciles, ahí se necesita otro tipo de ejercicio espiritual, de virtud. Y ese tipo de virtud, que es más profundo, viene de la gracia de Dios directamente, es sobrenatural. Sobrenatural quiere decir por encima de la naturaleza humana. Y por tanto, de la capacidad y de las fuerzas humanas, viene de un influjo de Dios. Ahora, eso que pasa, como estamos viendo en este análisis, en cierta manera sociológico, sucede también desde un punto de vista psicológico en la persona cuando crece. Para que crezca la persona de verdad, hace falta un influjo más intenso de la gracia de Dios. Porque la gracia no puede permanecer la misma toda la vida. Tiene que crecer. Tiene que crecer por una necesidad intrínseca, o sea, porque tenemos que llegar a la vida eterna, y el camino en cierta manera es infinito, porque la vida eterna es conocer a Dios, que es infinito. Y también hace falta la gracia de Dios porque las circunstancias cambian, porque la vida cambia, el cuerpo cambia, la persona cambia y los que están alrededor también. Entonces, no sabemos todo lo que puede pasar. Para todo eso que pasa en la vida hace falta más gracia, nuevas gracias y nueva fidelidad a la gracia, porque Dios da su gracia abundantemente, pero nosotros no siempre la recibimos. Entonces, hace falta mucha disponibilidad, mucha plasticidad, mucha obediencia a la gracia, a la acción de Dios, a la luz de Dios, mucha búsqueda de la verdad, y todo eso confluye en un cambio fundamental que San Juan de la Cruz denomina noche oscura del sentido. O sea, cuando una persona deja de ser como un niño y comienza a ser adulto en la vida espiritual, independientemente de la edad cronológica que tenga. Se comienza a ser adulto en la vida espiritual porque es espiritual. O sea, el espíritu ya no funciona de un modo solamente humano, solamente moral. No es como si fuera un buen judío que cumple todo, pero con la ayuda de la gracia. Sino que es algo más, es algo más profundo. Es una iluminación interior que le hace percibir, aunque sea desde lejos, los misterios que están revelados en el Evangelio. El misterio de Cristo, Dios y hombre, el misterio de la Trinidad, de la Iglesia, de la gracia, de la Eucaristía, de la vida eterna. Todos esos misterios al principio no se conocen, son casi como palabras o como nociones, como si fueran un concepto más. Pero después hay que empezar a percibirlos. Y para esto el hombre tiene que ser, o la mujer, tiene que ser más espiritual y más susceptible de ser iluminada por el Espíritu Santo. La persona tiene que percibir las cosas espirituales, sentir las cosas espirituales. No es un sentimiento como antes, es otro sentimiento. Es un sentimiento espiritual en el cual el actor principal es el Espíritu Santo. Esto comienza en lo que San Juan de la Cruz denomina vía iluminativa, porque se empieza a percibir una luz. No es que ya sea un gran santo esta persona, sino que empieza un camino más propiamente espiritual, que también es contemplativo, porque la perfección del intelecto humano no está en el razonamiento complicado y por tanto en la meditación, sino en la contemplación, que es algo quieto, es como una intuición.
Pero no intuición como la de los sentidos, ¿no? Como cuando uno dice que tiene una intuición, porque le parece algo, porque le gusta, porque no le gusta. Eso todavía es algo de los sentidos. ¿Mm? Hay sentidos para eso, ¿no? Los filósofos medievales hablaban de un sentido que se denomina estimativa o cogitativa en el hombre, que sirve para eso, ¿no? Para percibir lo conveniente o no lo conveniente. Pero eso es muy sensible. No se trata de esta intuición, ¿eh? Como cuando alguien, o un niño, por ejemplo, intuye que esa persona le gusta o no le gusta. A veces es mala y a veces no es mala, es buena. O sea, le falla la intuición. Entonces, eso es un sentido. Aquí se trata de una contemplación diferente, que es intelectual. Es el fruto de la evolución de la razón. La razón, como es imperfecta, es intelecto, pero imperfecto, no es como el de los ángeles, es complicado. O sea, necesita ir paso por paso. A veces poniendo ejemplos, a veces deduciendo, a veces induciendo, a veces comparando, a veces dejándose influir por el afecto, por la voluntad, para llegar a un conocimiento, que es un conocimiento básico en el orden humano. Pero aquí estamos en un nivel superior. Ese conocimiento básico no es suficiente para percibir el sentido de los misterios revelados en la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios es el Evangelio principalmente, y el Evangelio es la gracia, o sea, es algo interior más que palabras y conceptos. No, el Evangelio no es fruto simplemente, ni es objeto simplemente de un análisis racional, de un análisis mental. Es algo que se experimenta, hay una experiencia espiritual. Para tener esa experiencia espiritual hay que cambiar interiormente, o sea, sobre todo la inteligencia se tiene que elevar. Y entonces tiene que percibir algo más allá del razonamiento complicado, del modo normal de funcionar la mente. Eso es lo que los autores espirituales, y aquí San Juan de la Cruz, denominan vía iluminativa, porque la mente es iluminada. Una pregunta ahí, y es, ¿son momentos de iluminación o son una etapa? Las dos cosas. La etapa comienza en un momento y se acentúa en momentos. Porque la gracia no es como los conocimientos naturales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, esa intuición de la que se hablaba antes, que es sensible, puede crecer o disminuir, puede desaparecer o cambiar. Aquí se trata de algo propiamente espiritual y propiamente divino. Como Dios es inmutable, Dios es eterno, es algo que no cambia, que es estable. Entonces, una vez que llega, se queda. Si uno no pierde la gracia, por supuesto, porque uno con actos voluntarios puede perder la gracia, sobre todo si está confundido en el camino espiritual, porque no lo conoce. Entonces se sale del camino. Porque comienza a hacer actos torpes porque no entiende cómo es su camino. Sí, aquí recordemos que la gracia de Dios, que es la fuente de esta iluminación, no es algo físico, no es algo psicológico en el sentido natural, como se habla de psicología evolutiva de un niño que se hace adulto, sino que es algo propiamente espiritual, más aún divino. Entonces no tiene más y menos. O sea, cuando Dios lo da, se queda ahí. Y reestructura toda la personalidad, no porque elimine los elementos naturales, sino porque la hace funcionar, la hace operar desde un centro nuevo de realidad, desde efectivamente una realidad nueva. La gracia es realidad, es ser. Y la falta de gracia es vacío. Siempre queda el ser natural, pero deteriorado. La gracia es un nuevo ser, una nueva realidad, una nueva también verdad.
como decíamos hoy. Es algo que existe de verdad. Entonces, la persona cambia, se transforma, se ilumina, se perfecciona. No desaparecen los elementos naturales. Si uno es mujer, queda mujer, y si uno es varón, queda varón. Pero si uno tiene ciertas cualidades, esas permanecen y se perfeccionan. Los vicios, en cambio, desaparecen o comienzan a desaparecer, o los actos malos. Entonces, todo eso provoca una transformación. Si alguien pierde la gracia, pasa lo contrario. Cambia de personalidad, pero porque se degrada, o sea, se reestructura de otra manera a partir del pecado. Entonces parece que es otra persona. Pero no es otra persona, es la misma que en cierta manera se configuró de otro modo, por la ausencia de la gracia. Cuando viene la gracia es al revés, o sea, la persona se transforma, pero no de un modo violento, porque la gracia siempre viene del mismo Dios, que es el autor del ser, de las cosas, que es el creador, y entonces perfecciona la naturaleza según lo mismo que era. A veces esto pasa sin que se cambie ni siquiera de lugar físico. Una persona permanece en el mismo lugar, sigue haciendo lo mismo que antes, pero hay un cambio interior muy profundo. Porque es espiritual, no depende de las circunstancias. Entonces, en vez de huir de la oscuridad que produce la luz, hay que buscarla. Entonces sería bueno orar, rezar para que uno tenga esta noche oscura, y no al revés. Las dos que dice San Juan de la Cruz. Porque eso es el Evangelio. Es el centro de la vida cristiana, es la gracia. Decíamos entonces que esta vida iluminativa, que es vía también, es un camino, un modo de vivir, como el cristianismo mismo es un camino. En los Hechos de los Apóstoles, al cristianismo se lo denomina el camino. Bueno, es un modo de vivir, o un método, si uno quiere. La palabra método viene de camino, pero no es un método como si fuera un protocolo médico. Como en la época del COVID, había que hacer ciertos pasos, cumplir ciertos procedimientos. No, en la vida cristiana no es así, porque es un camino espiritual, no físico ni exterior. Y además es un camino hacia adentro más que hacia afuera. A veces no hay que cambiar nada de lo que uno hace hacia afuera, a veces sí, depende. Bueno, esta es la vía iluminativa, pero la etapa más profunda a la cual llegan los santos de verdad, y todos ya estamos llamados a ser santos, es la vía unitiva, en la cual hay una unión profunda con Dios. La unión es la caridad, o sea, es una vía en la cual se conoce a Dios porque uno está unido a Dios, y en cierta manera se lo conoce al mismo tiempo en Dios y en sí mismo. Ahí se comienzan a percibir los dones de los misterios divinos por el auxilio del Espíritu Santo a través de sus dones. El centro de la vida mística son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que ya dijimos, ayudadas o complementadas por los dones del Espíritu Santo, sobre todo los más elevados y contemplativos, que son el de la sabiduría, el del entendimiento y el de la ciencia. Por el don de sabiduría experimentamos las cosas divinas con un gusto de ellas, percibimos los misterios. Por
el don de inteligencia, de alguna manera los vemos, aunque en la fe, en la oscuridad de la fe. O sea, percibimos con claridad y juzgamos a la luz de esos misterios. Sobre todo en lo teórico, o sea, en la contemplación. Teoría quiere decir contemplación. Pero también en lo práctico. Los dones del Espíritu Santo guían, configuran la vida práctica desde la contemplación. Esto es lo más propio de los dones del Espíritu Santo, que son siempre contemplativos, porque el fin de la vida humana es la contemplación, o sea, la vida de Dios en la cual se participa, porque se está unido a Dios. Y el don de ciencia hace percibir las cosas a la luz de Dios. Por eso cuando empieza el don de ciencia a actuar más intensamente, alguien tiene tristeza de las cosas del mundo. Ya tuvo tristeza antes cuando empezó a actuar el don de temor del Espíritu Santo, que es el principio de todo, ¿no? Como dice el Salmo, el inicio de la sabiduría es el temor. Pero esto todavía es algo muy afectivo. Los que son iluminados por el Espíritu Santo, según el don de temor, movidos por el don de temor, por ejemplo, lloran, que es lo que dice el Evangelio, bienaventurados los que lloran. Pero eso es más inicial, es como una disposición. En cambio, el don de ciencia es contemplativo, o sea, hace ver las cosas a la luz de Dios y por lo tanto la vanidad de las cosas del mundo. Para percibir adecuadamente el Evangelio hace falta el don de ciencia, porque si no, uno ¿cómo hace para despreciar las cosas del mundo? Incluso las que son buenas. Despreciar no quiere decir que uno piense que son malas, sino que valen menos, o sea, tienen menos precio que las cosas divinas. Para vivir efectivamente el Evangelio hay que despreciar las cosas del mundo. Es lo que dicen todos los santos. Santo Tomás lo decía, San Juan de la Cruz lo dice aquí, y todos los santos dicen esto porque eso es el Evangelio. No es que ellos lo inventan, lo reciben de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hace uno para despreciar las cosas del mundo? Las cosas del mundo es lo que a la mayor parte de la gente le gusta y busca, ¿no? ¿Cómo hace uno para despreciar las cosas del mundo? Tiene que tener una mirada especial y esa la da la gracia permitiendo actuar al Espíritu Santo, o sea que el Espíritu se une con nuestro Espíritu, dice San Pablo, para decir Abba, Padre, porque solamente ahí reconocemos al Padre, cuando tenemos al Espíritu Santo. Si no, parece que tenemos un Padre como los judíos, ¿no? En el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, los judíos decían que su padre era Abraham, pero Jesús les decía que no, que su padre era el demonio. Porque cuando uno se deja guiar por el naturalismo, por las cosas mundanas, finalmente cae bajo las trampas, el influjo del demonio. Entonces tiene una mirada espiritual al revés, negativa. Le parece bien lo que está mal y le parece mal lo que está bien. Esa configuración profunda de la mente, estable, depende de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo los tienen todos los que están en gracia de Dios, ya desde el bautismo. El problema es que con tantos impedimentos que tenemos, el Espíritu Santo no los puede usar en nosotros. Salvo en algunas ocasiones un poco especiales, pero en general, habitualmente, esa mirada que viene del Espíritu Santo no la tenemos. Entonces, lo que hace esta transformación espiritual, ya incipientemente la vía iluminativa, pero sobre todo la vía unitiva, es dejarnos permanentemente bajo el influjo del Espíritu Santo. O sea, que nuestros dones, que los dones que ya tenemos, empiecen
a ser instrumento del Espíritu Santo. O sea, que miremos con el Espíritu Santo. ¿Y qué mira el Espíritu Santo? Mira a Dios mismo. No es que está distraído mirando cosas mundanas. Esas las crea Él para que nosotros lleguemos a la misma mirada espiritual que tiene el Espíritu Santo en la Trinidad, en Dios mismo. O sea, todo sirve, pero sirve para usarlo y desprenderse. Sea lo natural, sea también lo sobrenatural, porque con lo sobrenatural pasa lo mismo, uno se puede apegar. Y como decíamos anteriormente, lo que uno percibe, lo que a uno le gusta o lo que uno ve no es Dios, es otra cosa siempre. Aunque sea un efecto de Dios. Claro, con la gracia en cuanto tal no pasa eso, porque es la misma vida de Dios. Pero aquello a lo cual estamos apegados no es directamente la gracia, sino sus efectos, sus manifestaciones, externas o internas. Pueden ser milagros externos, o pueden ser sensaciones o conocimientos espirituales, iluminaciones que tenemos, teóricas o prácticas. Para llegar a Dios hay que dejar de lado todo eso. Sin contar con el hecho de que a veces no vienen de Dios, sino de los ángeles buenos o de los ángeles malos. Y entonces, si son malos hay que dejarlos de lado. Y si son buenos también. Porque son instrumentos de Dios en un momento, pero en otro momento no sirve acordarse de eso que hicieron los ángeles antes. Porque ahora sirve otra cosa. Los ángeles y a veces las personas o quien fuere, o los ambientes o todo lo que nos ayuda. Siempre hay que ir más allá. A ver. No sé si vaya al caso la pregunta. Dice usted que no se acuerdan, no nos acordamos de lo que hicieron los ángeles, ¿no? Claro. Los niños de Fátima, cuando vino el ángel, eso los sostuvo mucho, ¿no? Sí. ¿No convenía que se acordaran? Bueno, si después se acordaron era para el bien de la iglesia, pero no quiere decir que ellos en su propia vida espiritual personal tenían que estar siempre fijados con la aparición del ángel, ¿no? La Santísima Virgen con el arcángel San Gabriel se acordaba, ¿no? Claro. Bueno, pero eso, lo que dijo el arcángel San Gabriel venía directamente de Dios, no era iniciativa de San Gabriel. Porque él era ángel justamente, es un mensajero, un anunciador. Entonces decía algo que no venía de él. Entonces la Virgen María se quedó con lo que venía de Dios. Y nosotros también. Pero para hacer eso tenemos que dejar de lado todas esas sensaciones espirituales, aunque vengan de los ángeles, ¿no? Sin contar el hecho de que muchas veces pensamos que son los ángeles buenos y son los malos. Entonces San Juan de la Cruz, pero San Ignacio también dice lo mismo, mejor dejar de lado todo. Sobre todo en el camino espiritual más profundo. En la vida práctica a veces hay que ponerse a discernir si vienen los ángeles buenos o malos. Pero tampoco es el método principal de discernimiento. El método principal es la luz de la revelación, que es esta que estamos diciendo, que nunca es contraria a la razón, porque la razón viene de Dios en nosotros, y la propia razón, justamente porque viene de Dios. Entonces no podemos discernir algo que sea irracional, ¿no? Como a veces se hace, ¿no? Gente divorciada y vuelta a juntar que dice, bueno, que con un discernimiento percibió que sí, que tenía que comulgar igual, ¿no? Ese es un falso discernimiento. O sea, un discernimiento no puede ir nunca contra la razón natural. No solo contra la revelación, contra la razón natural. Si hay algo contra la razón natural, quiere decir que ciertamente es falso. Falsa la conclusión de ese discernimiento.
Discernimiento quiere decir distinción, juicio, discreción, o sea que una cosa se separa de la otra. O se junta. Pero si uno está todo el tiempo pensando a ver qué hacen los ángeles en su mente, se vuelve loco. Porque deja de pensar. O sea, eso produce perturbación psíquica. Si se absolutiza. Todo el tiempo analizando a ver cómo me siento, si me mueve el ángel bueno o me mueve el ángel malo. Además de que induce a un subjetivismo extremo. Le dejas tiempo a la inteligencia, Claro. estar dispuesto a lo verdaderamente esencial. Exactamente, sí. Sí, a ver, Padre Alfonso. Padre Ignacio, hablando de temáticas sobre la actividad y la gracia, en tu experiencia personal como sacerdote, ¿algún caso pueda compartir de falta de discernimiento entre si era una noche oscura buena, inducida por el Espíritu para purificar no sea los sentidos, sea el Espíritu, y o bien que fuera lo contrario, ¿no? El discernimiento lo han hecho, no tienen a los ángeles humanos, al Espíritu maligno, y estas confusiones que puede haber en las almas, para discernir si es una noche oscura espiritual que ya por Dios, una noche oscura en la que nos sumergimos nosotros mismos muchas veces por nuestra falta de discernimiento, por nuestra vida de pecado, por nuestro no querer atacar la voluntad de Dios en nuestra vida. Un ejemplo Bueno, hay ejemplos en la vida consagrada, en la vida religiosa, y también hay ejemplos en la vida matrimonial. O sea, hay muchos discernimientos en la vida matrimonial que terminan en un divorcio. Entonces, y a veces son los psicólogos que hacen de ángel malo que los ayudan a discernir esto. Entonces, porque si uno no usa los principios de la razón natural y se deja llevar por el sentimiento, inmediatamente incurre en esa confusión. O sea, tienen que ser los principios de la razón natural principalmente gobernados por la fe, o sea, iluminados por la fe y por los dones del Espíritu Santo. Cuanto más difícil es la situación, tanto más tiene que intervenir la fe y el Espíritu Santo, porque esa situación está permitida por Dios para que efectivamente haya un crecimiento espiritual. Entonces, no se puede tomar cualquier criterio subjetivo porque se tienen desacuerdos o gustos diferentes como motivo para una separación. Eso es lo que pasa normalmente, ¿no? O sea, muchos matrimonios terminan en una separación. Y a veces son matrimonios que tienen poco tiempo. Entonces, quiere decir que no es simplemente que no hubo un discernimiento antes. Muchas veces tampoco lo hubo. Pero quiere decir que en el momento no se aplicaron los criterios adecuados, que vienen de la razón humana, de entender lo que es el matrimonio, y también, y sobre todo, vienen de la gracia y de la fe. O sea, de entender que eso efectivamente es un sacramento. Y lo que es un sacramento, o sea, que está hecho para producir la gracia. Lo principal del matrimonio no es que dos personas se junten, o sea, que tengan un vínculo, sino que tengan la gracia. Porque todos los sacramentos están para la gracia. O sea, uno no se casa para estar seguro de que está con el otro, uno se casa para tener la gracia. Y lo otro es un elemento necesario o favorecedor de esta vida de gracia. Por eso siempre el matrimonio es una respuesta a una vocación, que es la única vocación. Este es otro problema, bueno, después lo podemos iluminar, pero hoy el concepto de vocación se dio vuelta. Entonces, en vez de ser la vocación algo que hace Dios, o sea, una llamada,
es algo que hace la persona, o que es la persona, ¿no? Cada uno tiene vocación. Alguno tiene vocación para la cocina, el otro tiene vocación para los deportes, el otro tiene vocación, bueno, o sea, se llegó a la inversión extrema de la noción de vocación. Vocación es lo que a cada uno le gusta, ¿no? O a lo sumo, cuando es más sofisticado el análisis, aquello para lo cual tiene más aptitud, pero eso no es la vocación. O sea, en la Sagrada Escritura la vocación es lo que hace Dios, que nos llama a todos a la santidad. Y la vocación es la misma, porque Dios llama a todos a lo mismo. Entonces, todo lo otro son caminos de respuesta que dependen fundamentalmente del estado espiritual de cada uno, según lo que estamos diciendo, del sentido de su evolución espiritual, y también depende de su respuesta libre a la gracia. Y secundariamente depende de las circunstancias, ¿no? O sea, de cómo es cada uno y también de cómo es lo que tiene alrededor. Entonces, el matrimonio es la respuesta a una vocación, en su sentido pleno. No es simplemente el fruto de la elección natural. San Ignacio dice que para casarse hacen falta más signos que para no casarse. Empezando por el otro o la otra. ¿Por qué? Porque intervienen más elementos naturales, claramente, ¿no? O sea, normalmente uno se casa cuando es joven, porque el matrimonio se determina como tal porque está dirigido a los hijos, a la procreación de los hijos, ¿no? Porque de otra manera es una especie de amistad, sí, el matrimonio es amistad, pero es una amistad específica, que tiene un sentido determinado, por la naturaleza y por la gracia. Porque podría haber muchos otros tipos de amistad, ¿no? Incluso entre varón y mujer, pero esta es una amistad específica, que está dirigida a la procreación. Entonces, eso requiere elementos naturales. Normalmente uno se casa cuando es joven, porque si no, no puede tener hijos y además no tiene fuerza para criarlos, ¿no? Pues hace falta fuerza física también. Además, intervienen muchos otros elementos, porque normalmente se tienen que casar personas que tienen una cierta afinidad espiritual e intelectual, porque de otra manera no pueden desarrollar la amistad, ¿no? Pues la amistad se funda sobre una comunicación. Entonces, si no tienen nada de lo cual hablar, porque están en mundos diferentes, ¿cómo se pueden hacer amigos? Bueno, la gracia perfecciona la naturaleza. Entonces, aquí sí hay que distinguir o discernir los elementos naturales a la luz de la gracia para el matrimonio. San Agustín decía que la gracia perfecciona la naturaleza, pero nunca la sustituye. Nunca la sustituye, el Santo Tomás lo dice sobre la base de San Agustín, sí. No, la gracia siempre perfecciona la naturaleza, pero la gracia es principal respecto a la naturaleza. Entonces, cuando hay que actuar, hay que mirar las cosas desde arriba, no desde lo natural, desde lo sobrenatural, y ver cómo perfecciona lo natural. Ahora, si uno empieza de abajo para arriba, no llega nunca, porque la gracia es divina, es vida de Dios. Entonces, llega un punto en que se equivoca, de modo teórico o práctico, los dos. Bueno, y en la vida consagrada pasa lo mismo. Hay gente que se va de los conventos, hay gente que abandona la vida consagrada, hay sacerdotes que hasta pierden la fe, etc. Bueno, todo eso viene de lo mismo en el fondo, porque el orden sagrado, por ejemplo, es un sacramento. Entonces lo principal del orden sagrado no es la capacidad de celebrar la misa, de confesar, es la gracia.
Todos los sacramentos producen la gracia. Y en la vida consagrada es lo mismo. Si uno hace votos es porque tiene gracia, porque si no, no los hace. Si no vienen de la gracia, no son votos. Son actos humanos. Voto quiere decir deseo. O sea, tiene uno un deseo sobrenatural que le viene de la gracia y del Espíritu Santo de seguir el Evangelio según los consejos de Cristo. Bueno. Ahora, si uno no es fiel a la vida espiritual y se retrasa, es un alma retardada, como dice Garrigou Lagrange, ¿qué pasa? Que después el voto lo ve como si fuera un deseo humano y ese deseo humano es cambiante porque es humano. Entonces primero uno quería una cosa y después quiere otra, según lo que le atrae en el momento. Y como cambió, a veces las personas cambian por los pecados, como dijimos antes. Entonces primero quería una cosa y después quería otra. No quiere decir que lo que hizo antes estaba mal. Quiere decir que lo que hace ahora está mal. Pues si no, puede venir la tentación de ir al psicólogo para que le justifique que lo que hizo antes en realidad no lo tendría que haber hecho. Porque todo es parte de eso que dice San Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Que no solo lo hacen, sino que justifican a lo que lo hacen. Entonces, el verdadero psicólogo cristiano no tiene que hacer eso. Lo que tiene que hacer es ver desde la gracia. No simplemente desde la naturaleza y menos todavía desde las teorías equivocadas sobre la naturaleza. Ahora, como el camino espiritual es difícil porque uno se puede equivocar, siempre hace falta la ayuda de los otros, que es la comunidad o el padre espiritual, porque necesitamos las dos cosas. Porque la persona humana no vive como un individuo aislado, vive en una comunidad, en una sociedad que lo influye para bien o para mal, empezando por los consejos que le dan los demás, ¿no? Por ejemplo, una señora que se divorcia y las amigas enseguida le dicen que se tiene que buscar otro y hasta se lo consiguen. Bueno, eso es pensar desde la naturaleza caída. Y hasta le pueden conseguir el psicólogo o la psicóloga, ¿no? Además del candidato. Entonces, para que el paso no sea tan traumático. Bueno, este es el realismo evangélico. No estamos en las nubes, vemos la realidad, ¿no? Bueno, muy bien, no sé si está claro lo que preguntaban. O sea, si lo tuviera que sintetizar, digamos así, son tres. Sí. Tres etapas. Sí. Purificación, iluminación, unión. Exactamente. Sí. Y en el medio puede haber épocas de crisis que San Juan de la Cruz denomina noche oscura. Por supuesto, esto es como un esquema, después hay que aplicarlo a la vida personal porque hay muchas variaciones, ¿no? La primera implica meditación y las otras dos contemplación. Exactamente. Pero la segunda es una contemplación que es más natural que sobrenatural, en cierta manera, aunque ayudada por la gracia. En la segunda etapa es como si uno se convirtiera en un buen filósofo, pero con la ayuda de la gracia. Es lo que decía Isabel, le refería de una cita que les hacía en la mañana, padre, de que más allá de la oración
como simple rezo. Ella habla de la oración como contemplación. Claro. Entonces dice que sobre todo, a través de la oración profunda, podemos descubrir a la Santísima Trinidad Sí. en nuestro interior, la vida de la gracia divina, nuestra alma, pero necesitamos esta atención. Ella habla muchas veces de atención. O sea, requiere esfuerzo, como usted ahora decía, ¿verdad? Porque son cosas que se perciben en un silencio muy profundo interior del alma. Claro, ese esfuerzo ya está hecho cuando una persona decide entrar en un convento tan estrecho, de tanta clausura como es el Carmelo, ¿no? Sobre todo en esa época. Entonces, ahí es el recogimiento que dice San Juan de la Cruz. A la gente recogida le pasa más en breve, porque claro, hay que tener mucha energía, mucha claridad para hacer un paso como ese, ¿no? Entonces, pero aunque ese paso tampoco es suficiente, porque también puede haber dentro de los conventos o del Carmelo o cuando estaba Santa Teresita, gente que es imperfecta, ¿no? Entonces que no crece en la vida espiritual, incluso ahí dentro, y eso dice San Juan de la Cruz, le sirve a los otros, ¿no? Porque uno entra al convento, dice él, para que los otros le den martillazos y lo... O sea, para que en la realidad crezca. Sí. San Pablo, por ejemplo, no vive así como en este orden. Pasos, esta etapa, ¿no? Estos 3 pasos de la vida. Bueno, en sus obras aparece que lo pasó porque primero se convirtió, entonces tuvo que pasar del judaísmo, o sea, él cumplía la ley, pero cuanto más la cumplía, más malo se hacía. O sea, él es el centro de su doctrina, o sea que no basta ser judío y cumplir la ley para salvarse. Hace falta la gracia y encontrar a Cristo. Entonces, él lo encontró porque se le apareció en el camino de Damasco, pero no se fue enseguida a misionar, se fue al desierto, ¿no? Estuvo en Arabia 3 años, dice. Y solo después fue a ver a los apóstoles a Jerusalén, y no los vio a todos, vio a algunos. Y a partir de ahí, sí, empezó a crecer. O sea, hicieron lo que le dijeron los apóstoles, que lo mandaron a los gentiles, no a los judíos. Y después tuvo esas experiencias extraordinarias, espirituales, que son la base de toda la mística. San Pablo es el modelo de los místicos, de Dionisio, de San Juan de la Cruz, y es el modelo de los místicos como San Agustín, que se convirtió también. Sí, el jaloneo, pero no se hizo místico solo por eso, sino por todo lo que tuvo después, porque él dice que de repente fue elevado al tercer cielo, ¿no? Eso es la vía unitiva. O sea, cuando fue al desierto es la vía iluminativa. ¿Se puede decir, padre, que puede ser una conversión con violencia y el proceso de transformación, ¿no? De vivir todo eso. Sí, proceso, pero no como los otros, no es un proceso humano, es un proceso en el cual se crece cuando Dios da su gracia de repente. O sea, cuando Dios ilumina, no es algo continuo. Porque eso es lo propio de lo natural, de la naturaleza humana, ¿no? Que es propio de la vida corporal, ¿no? Con los árboles, que primero son semillas, después pequeños y después son grandes. Hay un proceso continuo. En la gracia no es así, porque es algo divino, no, y es espiritual, no crece de esa manera la gracia. Crece cuando Dios la da. Y ahí en San Pablo se ve claramente, ¿no? Que primero se convierte, deja de perseguir a la iglesia, es obediente, cuando antes hacía lo contrario, ¿no? Va, le pide consejos a los cristianos, a Ananías, etc. Y después se va al desierto.
Está ahí, solo. Y el Dios lo ilumina. Y solo después empieza su vida activa, apostólica, activa en el sentido apostólica, porque lo de antes también era activo, pero en orden a algo que todavía no tenía. Ahora sí, es dar a los otros lo contemplado, como dice Santo Tomás. Es otro tipo de vida activa. La primera es la vida activa como la de los griegos, ¿no? O sea, la moral es la vida activa. Ejercitar las virtudes para llegar a algo que es el fin de la vida humana. Por eso San Gregorio Magno, que Santo Tomás cita, dice que no todos tienen que empezar enseguida por un tipo de vida directamente contemplativo, porque tienen que ejercitarse en las virtudes. Sobre todo los que se convierten. Porque tienen muchas disposiciones contrarias. Entonces no pueden entrar directamente en la vida contemplativa. Porque les hace peor. Entonces tienen que ejercitarse en la vida activa para después llegar a la vida contemplativa. Cuando la vida contemplativa es perfecta, entonces se transmite. O sea, el perfecto apostolado no es hacer muchas cosas, no es organizar mucho, ni hacer muchas actividades externas, sino dar a los otros lo contemplado. Padre, entonces el primer cielo es el y después el tercer cielo que dijo es cuando ya es la unión, ¿no? Bueno, es una buena interpretación, sí. Claro, porque cuando se convirtió empezó de algún modo a estar en el cielo, pero no tan perfectamente. Y después Dios lo iluminó y después llegó al tercer cielo, sí. A la unión mística con Dios, ¿no? Vivo yo, no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Decía él. Es el espíritu que se une a nuestro espíritu y clama, Abba Padre. Porque a veces llamamos a Dios Padre como si fuera otro Padre, como los que conocemos, pero Dios es el Padre. Y para eso tenemos que ser iluminados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que debería suceder en la Eucaristía, en la misa? Todas las oraciones de la misa están dirigidas al Padre. Desde el principio hasta el final. Alguna vez aparece alguna dirigida al Hijo, pero todas son dirigidas al Padre. En el Espíritu Santo. Porque si no está el Espíritu Santo, no percibimos al Padre, de verdad. Lo percibimos como si fuera un padre humano y a veces como si fuera malo, ¿no? Como dice Freud. Y como dice mucha gente, para la cual Dios es malo, ¿no? O sea, lo único que hacen es manifestar su experiencia interior de la paternidad. O sea, ven a Dios como padre, pero como padre malo, castigador. Entonces, San Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, percibía de verdad la paternidad de Dios. O sea, el modelo es Cristo, claro. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Los pequeños son los que siguen el Evangelio. Que son despreciados por los otros que no siguen el Evangelio, sino las filosofías mundanas. Porque parecen más científicos, más rigurosos, ¿no? Como pasa permanentemente, sobre todo en las ciencias humanas, en la filosofía, en la psicología, ¿no? Que parece que los otros son más serios, porque ellos se lo creen, pero uno no se lo tiene que creer. Y el Evangelio de San Lucas dice que esto lo dijo Jesús lleno de gozo en el Espíritu Santo. Es una
experiencia trinitaria y una revelación de la Trinidad. Bueno, San Pablo recibe algo de eso que tenía Cristo y lo expresa en sus cartas. ¿Mm? Y todos nosotros, cuando tenemos verdadera vida espiritual, también recibimos esa experiencia. En la vía unitiva se tiene esa experiencia en profundidad, como la que decíamos de Isabel de la Trinidad. O la de San Juan de la Cruz también, en sus poesías, en muchos lugares se expresa ese conocimiento de la Trinidad, sobre todo en la llama de Amor Viva, que es el libro más elevado. La llama es el Espíritu Santo. Todos los santos llegaron a la vía unitiva, porque están perfectamente purificados e iluminados. Y otros que no están canonizados también. Entonces, ese es el término de la vida espiritual. Por eso este padre arintero, dominico, decía que la vida cristiana común es monstruosa, porque está lejos de este misterio. Y a veces está hecha al revés. A veces hay formas de psicología y sobre todo de filosofía que teorizan una teología al revés. O sea que uno recibiendo los sacramentos, la Eucaristía, viviendo en la iglesia, se organiza de tal manera que su mente cambia, pero cambia para peor. Entonces no es solamente cuestión de reacción individual de las personas ante las gracias, sino que a veces es cuestión más amplia, o sea, de la vida de la iglesia. ¿Que ayuda o no ayuda? Sí. Ahora, tampoco debemos concebir de manera siempre, de hecho quizás casi nunca es así, lineal estos tres estadios de la vida interior, porque puede ser que yo ya comience a entrar en un estadio más unitivo que purgativo, pero aún algunas zonas o aspectos de mi vida siguen necesitando de purgación. Sí, por supuesto. De purificación. Y lo mismo puede ser, incluso ha ocurrido, ¿no?, en la vida de los santos, que aunque ya estaban en un plan muy unitivo, no solo iluminativo, pues de repente, ¿no?, sin Dios quererlo, pero sin permitirlo, alguna caída más o menos grave les ayudó a evitar la soberbia en la que estaban llegando por recibir gracias especiales de unión con Dios. ¿Es así? Sí, normalmente eso pasa en la primera etapa, es mucho más difícil que en la última etapa, o sea, puede pasar en la segunda, sí. San Juan de la Cruz dice que muchos herejes están en la vía iluminativa. Entonces, y eso puede pasar en el orden moral también. O sea, que llegaron ahí y por su soberbia no solo no siguieron adelante, sino que hicieron mucho daño a la iglesia. Entonces, ahora en la vía unitiva es casi imposible. Porque justamente es una cercanía tan estrecha con Dios que es algo de lo que sucede en la visión beatífica, en la cual es imposible el pecado, ¿no? Quizás no lo purgativo, pero sí, así como puede haber una invasión de espacios entre la purgativa y la iluminativa, sí vía iluminativa, con ciertos rasgos ya de unión, pero no perfecta, y sigue siendo iluminativa, digamos, sí, eso sí. En lo grueso, ¿no? Sí, en el estado fundamental sí, pero puede haber momentos de más elevación, claro. Ahora, San Juan de la Cruz dice que la verdadera purificación del sentido no se cumple del todo hasta que no está la purificación del espíritu. Del espíritu.
O sea que nunca se terminan de superar los vicios de los principiantes si no se pasa de verdad la unión perfecta con Dios. Y eso hace que los que están en el medio puedan efectivamente tener caídas importantes porque no se ha purificado del todo su soberbia. Recordemos que muchos de los grandes herejes eran obispos o sacerdotes. Y algunos con gran desarrollo intelectual, como Lutero, ¿no? Aquí estamos en una casa de los agustinos, era Agustino Lutero. No lo digan mucho a las madres agustinas. No, bueno, pero tienen al Papa ahora. Sí. Claro, y era un tipo muy inteligente, escribió muchas obras, tradujo la Biblia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hizo mucho daño en toda Europa y en el mundo también. Entonces, sí, es misterioso, ¿no? Judas también era apóstol y sacerdote, porque había sido elegido con los otros 11, ¿no? Y después lo traicionó a Cristo y cometió un pecado grave y se suicidó. Entonces, no, sí, la vida espiritual es realmente posible cuando hay humildad. Por eso los santos, Santo Tomás también lo dice, que la humildad es una virtud fundamental, no porque sea la más elevada, sino porque más elevada es la caridad, pero si no está la humildad, los otros tampoco están perfectamente. Y a veces sirven para peor, porque lo dice San Juan de la Cruz también. Que a veces hay inconvenientes, no solo en las visiones, en el tipo de vida espiritual que uno tiene, las iluminaciones, sino que hay inconvenientes también en las virtudes morales que suelen ser imperfectas, si no está la gracia plenamente desarrollada. También es porque nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Puede Dios ser, jamás, ¿no? Perdón. Repítalo. Sí, que podemos engañarnos a nosotros mismos. Sí, que nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no. Entonces, no da los dones de la gracia. Y esta perfección no es auténtica, ¿no? Sí. No nos da. Sí, los dones últimos. Ahora los dones que nos va dando en el medio, sí nos lo pudo haber dado, pero nosotros usarlos mal. O sea, es como los carismas. Los carismas son gracias para el servicio de la iglesia. Incluso alguien puede tener un carisma en pecado mortal. O sea, no tener la gracia santificante, pero tener un carisma, porque Dios se lo dio. Es parecido a lo que pasa con un sacerdote malo, que celebra la Eucaristía, confiesa, produce el efecto, el sacramento produce la gracia, pero él no hace un acto bueno. Y así sucede con los que tienen carismas, pero no tienen la gracia santificante. O sea, no tienen todo este desarrollo de la vida espiritual, o lo tienen y lo pierden, por ejemplo. Entonces, la vida interior es muy profunda. No se puede percibir solo con algunos esquemas simples. Por supuesto, para percibirla bien hay que tener una base teológica y filosófica muy importante como la que tiene San Juan de la Cruz, ¿no? Que como decía el padre, estudió en Salamanca, en un momento de esplendor de la Universidad de Salamanca. Sobre todo porque estaban los tomistas ahí, también había nominalistas y escotistas, pero evidentemente San Juan de la Cruz seguía la doctrina mejor. Puede haber, por ejemplo, yo de la gracia sacramental, sé como soy sacerdote, la comunión o la confesión, pero puede haber, por ejemplo, que una persona haga un milagro y no esté en gracia, y ese milagro es de Dios o cómo va. Sí, puede ser. Puede ser, porque hacer un milagro no es algo que se ejecuta por el propio poder que tiene esta persona, sino por
porque es instrumento de Dios, ¿no? Más milagro es celebrar la Eucaristía. ¿Religiosas? ¿Alguna pregunta? ¿Qué están llevándose? ¿Cómo sienten la enseñanza, el curso, matemática? ¿Está siendo útil para su vida religiosa, para crecer? La contemplación. No hemos escuchado a la religiosa. Bien, muy valiente la hermana Ana. Pero sí nos ayuda muchísimo. Yo creo que nosotras de una manera u otra estamos también creciendo en esta vida espiritual y hemos experimentado muchas de las etapas que nos necesitan. Lo que yo sí veo por la práctica de hoy es que la vida religiosa actualmente está permeada también por toda la enseñanza de la psicología, de las ciencias humanas. Claro. Y eso está muy bien, porque hay elementos muy válidos, pero que nos crean confusión. Sí. Pensaba, ¿no? Ahora muchos religiosos están muy depresivos. Muchos religiosos tienen depresión, muchos religiosos se van a casa de reposo. Hay una mezcla de todo. Y cuando el padre decía, es una noche oscura, ya muchos de nuestros hermanos que van más adelante en la vida religiosa, a los más jóvenes de pronto no nos dicen, es que es una noche oscura, es que es para que crezca. No, entonces se crea esa confusión y con la mayoría sí, hay el psicólogo y terminamos creando una gran confusión en este crecimiento de las diferentes edades. Eso por un lado, ¿no? Porque lo veo en la vida religiosa. Sí. Bueno, y lo otro es un tema más pastoral, pensaba, cómo ayudar a nuestros cristianos de a pie, el cristiano que está en la parroquia, a ir creciendo en esta vida espiritual, porque yo veo que hay mucha vida cristiana, mucho rezo, muchos esquemas, pero poco crecimiento en la vida espiritual. Claro. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo nos podemos nosotros ayudar a ellos, ¿no? Sin que tengan que estudiar a su madre loca. Claro. Bueno, lo primero, lo segundo depende de lo primero, o sea, es verdad eso, ¿no? O sea que hay gente normal, gente muy buena, muy saludable, muy alegre, que va a los conventos y después tiene que ir al psicólogo. Resulta que antes no iba y después tiene que ir. Eso es una cosa rara. O sea, que pudiera suceder en algún caso, uno puede entender, bueno, se manifestó quién sabe qué enfermedad psiquiátrica que no se conocía, pero sobre todo por razones orgánicas, pero que sea algo sistemático no puede ser. Porque justamente la vida religiosa está para lo contrario. Bueno, análogamente sucede con el matrimonio, porque el matrimonio es para que la gente sea santa, no para que tenga problemas psicológicos, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si pasa eso, a veces hay parroquias que tienen que tener consultorio psicológico, etc. Bueno, entonces, si pasa eso, quiere decir que hay un problema estructural, que no es simplemente de un individuo, porque no puede ser que todos los que se casan terminan teniendo problemas, tienen que ir al psicólogo, o los que entran al convento, o cualquier tipo de vida religiosa, o al seminario. No es. La gracia perfecciona la naturaleza, no hace lo contrario. Quiere decir que hay una confusión muy profunda. Hay mucha oscuridad que se transmite al pueblo. Santo Tomás decía, citando los padres de la iglesia, ¿no? Que el pueblo florece cuando el sacerdocio florece. O sea que el pueblo es como el reflejo del sacerdocio. Y en el medio, ¿quiénes están? Los consagrados, dice Dionisio, ¿no? Los monjes. De cualquier modo que se los conciba. O sea, los que son los intermediarios entre los sacerdotes que están cerca de Dios en la santidad y el pueblo. Porque es claro, el sacerdote tiene que ser como Cristo que está en el cielo, ¿no?
Y entonces necesita que esa luz del cielo llegue a la tierra. Y eso se da por medio de la vida consagrada. Como decía Dionisio, de los monjes. Los monjes son los que tienen una vida unificada. Monje viene de monacos, o sea, de uno, monos, uno. Entonces se transmite lo que está en lo alto hacia el pueblo, que tiene que ser purificado. En cambio, ahora pasa al revés, ¿no? O sea que los religiosos y los sacerdotes van al contacto con el pueblo y en vez de purificar al pueblo, es el pueblo el que transforma a los monjes y a los sacerdotes, ¿no? Es justo lo contrario. Sí, hermano. Pero también, bueno, en este momento la falta de testimonio de nosotros, ya sacerdotes como religiosos, a veces también afecta al mismo pueblo y ellos dicen, y eso que es religiosa y se trata así, y eso que es sacerdote y protesta así. Entonces también eso está afectando a la falta de testimonio. Sí, claro, por supuesto. Eso siempre es así, siempre fue así, pero ahora se agrega este factor que es la confusión doctrinal. Entonces, cuando la formación se basa sobre principios equivocados, sobre todo en la filosofía moderna, termina sucediendo esto, porque la filosofía moderna tiene una gran fuerza espiritual, una fuerza espiritual negativa, pero la tiene, unida a un gran desarrollo racional, aunque no sea correcto. Entonces, si no se supera esto, no hay manera de vivir bien la vida de la iglesia y de transformar al pueblo. Porque la filosofía moderna está hecha para transformar al pueblo. Entonces, la iglesia se convierte en un instrumento de esta visión moderna del mundo. O sea, en vez de vivir los sacramentos según su sentido original, se transforman los sacramentos en una especie de inversión de los sacramentos, o sea, funcionan al revés. En vez de producir el desarrollo de la vida espiritual, producen lo contrario. El sacramento del orden, el sacramento del matrimonio y los otros también. Esto, por supuesto, los filósofos modernos ya lo pensaron. Lo que pasa es que uno se tiene que dar cuenta. Y no seguir haciendo las cosas casi por defecto, automáticamente, como si fueran a dar el mismo resultado, haciendo el resultado diferente, haciendo lo mismo, ¿no? No puede ser eso. Si seguimos haciendo lo mismo, va a seguir pasando lo mismo. Entonces hay que cambiar. Y lo primero que hay que cambiar es el pensamiento, que es lo principal en la vida humana, sí. Y en la iglesia, por supuesto. Claro que yo estoy de acuerdo en lo que se nos ha transmitido, pero también nosotros como los consagrados jóvenes vemos que nuestra actualidad pues no es el mismo ambiente que nuestros fundadores o que nuestras hermanas mayores entraron al convento para vivir estas tres etapas. Claro. Porque realmente la base fundamental de toda vocación son las familias. Y yo creo que desde la familia, o sea, empezamos a vivir esa etapa de iluminación con su testimonio y la manera en que nos van forjando a una vida cristiana. Ciertamente, ahora las madres jóvenes no tienen este fervor que nuestras hermanas mayores recibieron de sus padres. Ahora, pues, desgraciadamente, lo hemos comentado con algunas personas, la tecnología del celular desde muy tempranas edades de un ser humano ha afectado muchísimo para que también la gracia actúe dentro de cada ser humano, porque vemos y gracias a Dios con la gracia santificante que se nos da a través del bautismo, pues tenemos esa gran oportunidad de ser parte de esta magnífica unión ya dentro de una gran familia que es la iglesia, pero la purificación debe estar en la formación y estar viendo que para lo que los jóvenes es bueno, pues para los hermanos que ya van avanzadas en
en las etapas de formación, pues no es tan bueno. Entonces entran los choques, y creo allí que es la disfunción de las tres etapas, que ya no se logra la misma unión o el mismo objetivo de un carisma específico para poder perfeccionarse al 100. Al contrario, pues es ahora cuando dicen, pues no estás bien, tus carencias afectivas, tus carencias morales, pues las tienes que trabajar. Entonces es ahí donde te mandan erróneamente con un psicólogo, en lugar de mandarte primero con un padre espiritual, que realmente el padre espiritual te diera esa pauta de decir realmente qué es lo que necesitas. Bueno, eso es parte de lo mismo, o sea, de este fenómeno que tiene raíces culturales muy profundas. Entonces hay que tener también una visión estratégica, cada uno según la formación que tiene, la misión que tiene, hay que ver el bien común, no solamente el bien particular. Todo eso va a seguir pasando y puede seguir pasando peor que ahora todavía, por eso hay que pensar, o sea, hay que pensar las causas. Y estar preparados, y para eso hay que tener una vida espiritual efectivamente más profunda, pero también un desarrollo intelectual. Hay que buscar la verdad, que es lo que dijimos hoy por la mañana, buscar la verdad no solamente en la vida personal, sino también en la vida de la iglesia y transmitirla, porque la raíz de los problemas que hay hoy, en el mundo por supuesto, pero también en la iglesia, es que hay un alejamiento de la verdad. Por ejemplo, ¿por dónde empezaríamos si hoy le voy a platicar la realidad? Cerca de donde yo vivo, hay un sacerdote recién ordenado que ni siquiera el mismo cree que la hostia está, ¿no? Y luego de ahí, pues encontramos muchísimos problemas de adicciones, suicidio, bueno, intentos de suicidio, homosexualidad, y la cuestión de si los psicólogos no formamos parte de esa solución. O sea, ¿de dónde nos agarramos? O sea, digo, obviamente o sea, por los... Bueno, en casos extremos sí, hay que intervenir con todos los medios posibles, con psicólogos, con todo lo que se pueda, pero no es la solución de verdad. O sea, es como una emergencia, como los bomberos que tienen que apagar el incendio. Pero hay que ir a las causas de las cosas, ¿no? Saber hacia arriba, aunque de momento sea la emergencia, pero Caminar hacia arriba, sí. Sí, caminar hacia arriba. Ahora fui, gracias con el padre Alfonso, fui a los seminarios, fui el año pasado al seminario de Puebla y les di un curso muy amplio a los seminaristas, y estaban los superiores, y después este año fui a Colima también. Sí. Entonces hay que empezar por ahí. Me permite, padre, ahora que usted hablaba de este sacerdote sin fe, no sé, y eso es joven. sí, es ordenado. Sí, el problema es que ahí comienza el problema. El pescado se pudre comenzando por la cabeza. Entonces, hace 3-4 días se suicidó un sacerdote en Italia, ha sido una noticia mundial, sobre todo en Italia, y hay en la especulación. Bueno, 35 años. 35 años, hay una noticia que dice verdades, ¿no? Dice que ha conmovido a la iglesia, toda Italia, el hecho de que un sacerdote joven, casi recién ordenado, pocos años de ordenado, ¿no?, con toda la ilusión de comerse al mundo por amor a Cristo, se quite la vida. Después pone algunas causas. Primero dice el vicario, ¿verdad?, que bueno, es un misterio. Nunca podemos juzgar a un suicida ni a nadie, porque el último juicio, el dueño de los corazones, solo es Dios. Entonces, pero empieza a hablar de cómo es posible que una sociedad no se da cuenta de los enfermos o los que padecen una debilidad mental, que está en riesgo esta persona, por qué no abrimos los ojos, qué pasaría con este sacerdote, igual estaba muy cansado y nadie le ayudó. Habla después de cosas reales, ¿no? Que quizás el trabajo lo agobió, que quizás no le comprendieron, que quizás los parroquianos no cuidaron a su sacerdote, no se preocuparon por él, estaba muy solo, es el caso de tantos sacerdotes. Yo llevo 10 años trabajando en seminarios y con sacerdotes diocesanos. Y todo esto lo conozco perfectamente. Nuestros hermanos sacerdotes diocesanos están muy solos, ¿no?
y además con muchas tentaciones tan solos. Los arropan muchas veces muy poca gente y a veces viven una soledad mortal, diría yo. Una enfermedad mortal. Pero, y luego vienen algunas posibles causas, los obispos que no abren los ojos, que no cuidan a sus sacerdotes, o que les dicen, vete tú allá y tal, nunca los escuchan, simplemente les mandan, y serán estas cosas, ¿no? Pero en ningún momento, ¿no?, dice esto que yo le contesté al padre que me lo mandó, al monseñor que me lo mandó. Es un escrito bien escrito, bonito, donde se preocupa, le duele que un sacerdote se haya quitado la vida. En Brasil, hace pocos años, hubo varios en el año que se quitaron la vida. Y yo le pregunto al Señor, qué pena, profunda pena, que descanse en paz. Encomendaré en la misa su alma. Pero después vamos a preguntar, pero también hemos de preguntarnos, ¿hay vida de oración, vida interior, vida sacramental, vida mística en los sacerdotes? ¿Somos hombres de Dios antes de ser hombres para los hombres? Porque este es el problema. Conozco muchos que no se van a quitar la vida, pero que viven una doble vida. Y que al obispo no le queda otra más que aceptar y tolerar las situaciones, porque si no se quedan tantas parroquias sin cura. Y es algo real de hoy en muchas diócesis de México, para muy mal. Pero ¿qué hemos hecho en los seminarios? ¿Dónde está la responsabilidad de los obispos que deberían cuidar sus seminarios como la niña de sus ojos, como dice San Juan Crisóstomo? ¿Por qué aceptamos a quien llega y sin decidir bien la vocación de las personas? Este cura, que no cree en Dios, no decidió bien, no digamos el sacerdocio, su fe católica. Porque no es cuestión de inteligencia, no es cuestión también, pero sobre todo es una cuestión de fe. O crees o no crees. ¿Tienes fe o no la tienes? No puedes decir que lo tienes a medias, porque si no, no es fe. O crees todo el paquete de la fe católica, lo que nos enseña, ¿verdad?, la Iglesia, Cristo, después a través de su esposa la Iglesia, o no tienes fe. Y hoy hay tantos católicos que algunas cosas las aceptan, otras no. Quizás hasta aceptan que Cristo vive realmente en nosotros. Pero no aceptan el hecho de que la Iglesia diga que el matrimonio es para siempre. Porque Mr. Freud, o el padre espiritual Freud, dice que no es así. Porque si te están arruinando la vida, ¿por qué sigues ahí? Pero depende. En muchas ocasiones yo mismo, el padre mismo, y la Iglesia, recomiendo una separación. Evidentemente, también hay el otro caso, ¿verdad?, el otro extremo, de quien piensa, porque no está bien formado, que tiene que aguantar de todo. Cuando Dios le dice, oye, ámate a ti mismo también, un poquito, ¿no? Pero el tema es que no hemos comprendido que la fe es radical y es completa. O aceptas todo lo que te enseña la Madre Iglesia, lo que te enseña, ¿verdad?, lo que siempre he enseñado, según la palabra de Dios, la tradición milenaria de la Iglesia y el magisterio, y subrayo una palabrita que es importante, señoras consagradas religiosas. Magisterio perenne de la Iglesia. Porque si a mí me vienen a enseñar algo y no está de acuerdo con lo que siempre en 2000 años ha creído la Iglesia sobre el matrimonio, sobre la homosexualidad, sobre tantos temas que ahora los traemos confundiditos en la Iglesia, entonces no solo puedo no creer algo que me están enseñando en contra de las fuentes de la fe, de la revelación, debo no creer, debo no aceptar. Como es el caso del último documento, el último, de la doctrina de la fe. Que todos los obispos, las congregaciones, las confederaciones episcopales de África, dijeron en bloque, nosotros no lo vamos a hacer. Porque eso no va de acuerdo a la palabra de Dios, no va de acuerdo a lo que siempre enseñó la Iglesia, no va de acuerdo al catecismo de la Iglesia Católica del 92. Es el último gran compendio de nuestra fe. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Respuesta de Roma,
Ah, no, bueno, si ustedes creen que por cuestiones culturales todavía no están a la altura de nosotros europeos, más o menos es lo que viene a decir con otras palabras, entonces ustedes pueden lo aplicar. Oye, eres quien rige la fe católica, quien vela por el depósito de la fe. Y dices que entonces algunos pueden sí aplicar esto, pero esto es magisterio, ¿no? Y otros no. Entonces, ¿qué magisterio es? Estos son los problemas que hoy vive la Iglesia y ante los cuales tiene un gran reto nuestro querido Papa León. Y esperemos que poco a poco, ¿no? Hasta ahora ha dicho cosas muy importantes el Papa. Está volviendo a retomar la tradición de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, en el discurso que tuvo el Dicasterio para las Iglesias Orientales, es maravilloso. Cuando ha hablado del matrimonio, clarísimo, mi padre seguramente tocará el tema después, ¿no? Cuando ha hablado de lo que es el amor humano, claro, tiene que ir poco a poco, porque desgraciadamente en los últimos años ha habido mucha confusión. Y ha habido mucha gente que no piensa como piensa la Iglesia realmente, metida, infiltrada, buscando otra finalidad. Pero no es la verdad completa, la verdad revelada, la verdad que ha guardado la tradición por 2000 años. La verdad que los santos padres, la mayoría obispos, la mayoría canonizados, y muchos de ellos mártires por la fe, dieron la vida por la verdad. Y en estos años hemos buscado subterfugios, justificaciones, en ciertos casos, cuando no se puede, pero el mundo está herido, y por lo tanto hay que ir hasta las periferias, pero espérate, está bien que aquí por todos, pero sin disminuir la verdad que salva. La verdad que salva. Ahora, no se puede discutir, o creemos en que la verdad ha sido revelada plenamente, absolutamente, sin marcha atrás, ni marcha para adelante, porque es la plenitud de los tiempos, en Jesucristo, o no creemos. Ese es el punto. Pero como dice el Padre, estamos en unos tiempos hegelianos, que le damos la vuelta, somos idealistas, nos buscamos razones y tal, y a la hora de la hora, al pan, pan y al vino, ¿qué dice el Evangelio? Maestro. Y es que sabe que, padre, hay mucha gente que confunde la obediencia y cree que debe de obedecer cuando algo no está en la verdad. O sea, no hay el raciocinio de pensar que lo que se debe obedecer es la verdad. ¿Qué les ha dicho el Padre todo este día? La gracia no puede contradecir la razón, porque la gracia perfecciona la naturaleza y nosotros somos de naturaleza racional. Entonces, por eso cuando todo un bloque de cientos de obispos, la salvación ahora vendrá de África. Porque nosotros ya trasroscamos la tuerca, los europeos nos creemos por encima de la verdad, por lo que nos parece. No es así. Y Latinoamérica es reflejo de Europa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice San Pedro en el segundo discurso, gran discurso de la resurrección de los Hechos de los Apóstoles. Primero está obedecer a Dios que a los hombres. ¿Usted qué cree? No, me parece muy bien, estoy de acuerdo. Los padres nos llaman desobedientes, cismáticos, o sea, cuando por decirle. Se nos coló una cismática, señora Gaby. Por ejemplo, cuando si juzgar, pues ya damos por sentado todo eso, pero, por ejemplo, las bendiciones homosexuales, si nos oponíamos, porque ni modo que les da bendición a los ladrones y van a seguir robando, lo mismo que la bendición homosexual, ¿no? O cuando, por ejemplo, que cada quien sabe si recibir la Santa Eucaristía en su estado, que a lo mejor no es únicamente en gracia, lo que usted quiera. No somos nadie para juzgar, pero tampoco nos sonaba como de Jesús, nuestro Señor, y del Evangelio. Entonces, es muy difícil como laicos, porque ustedes tienen autoridad de sacerdote, pero nosotros, por más de que estudiemos los laicos, sí se nos acusa de cismáticos, de vivir, de antipapales,
Ajá, y claro que vamos a seguir a Jesús y si nos van a crucificar, pues que nos crucifiquen. La verdad sí deberíamos de pensar en eso. Y si les quedamos pésimos y nos expulsan, pues que nos expulsen. Sin embargo, es el dolor de que la verdad no avance en un mundo donde no importa lo que seas, tú te estás haciendo el bien, dices, órale, vas a llegar al cielo, y tú también, pero en todas nuestras familias está eso. De que yo no le hago daño a nadie, es que ya no se quiere buscar la verdad. Entonces, yo me imagino que como sacerdotes o como religiosos también es muy difícil transmitir esa verdad. ¿Y qué ve usted? O cómo podemos hacer, no sé si como grupos o cómo unirnos, porque es a través de la unidad y nunca separarnos de la iglesia, ni rajarnos, no por la palabra, debe seguir defendiendo. Pero, ¿qué podemos hacer para que sí preservar esa verdad? Lo que estamos haciendo en este curso. Volver a los fundamentos racionales y sobrenaturales de nuestra fe católica. Porque la fe que realmente da respuesta a todo, es la fe católica. Todo. En tiempos de duda, en tiempos de turbulencia, hay una cosa así de gruesa, de casi 900 páginas, con un índice perfecto, que nada más que lo hizo el mejor teólogo del siglo XX y el XXI, que se llama Joseph Ratzinger Benedicto XVI, por encargo de Juan Pablo II, que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Eso está sancionado por la palabra de Dios, por la tradición de la Iglesia, tiene citas de todos los santos padres habidos y por haber, y luego del magisterio pontificio, los concilios, los grandes documentos papales, definitorios y dogmáticos. Entonces, cuando hay dudas, mientras pasa la duda, porque por algo Dios permite estos periodos oscuros de la Iglesia, hablando de las oscuridades, Padre, ¿no? ¿Para qué? Como me dijo un día una señora muy agobiada en años pasados con estos temas, no era ella. No era Marisa, no, para nada. Ella es muy activa y es muy tirada para adelante. Pero, otra señora que conozco muy bien. Padre, ¿cómo está? La cosa está durísima. Padre, ¿qué vamos a hacer? Y salió un documento. Padre, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya salió esto también. Padre, y dijeron esto. Padre, y se dijo esto. Y en el avión. Se calmó. Y un día me dijo, Padre, ya le entendí. ¿Qué me entendió? Que llamamos muchas veces y que me entienda. Dice, ya entendí que Dios me ha dado este tiempo y lo que dure para estudiar mejor mi fe católica en el catecismo de la Iglesia. Ya lo entendió usted y ya lo entendí yo también. Pero no sé usted qué añadiría, Pablo. Pero también hay que respetar el respeto a la liturgia. Hay que rescatar el respeto a la verdad de la liturgia, porque del altar no tienen respeto y ellos son sacerdotes, están consagrados, tienen esa autoridad para no permitir que seamos tan irrespetuosos en el altar, en todo lo que conlleva la liturgia, porque nosotros laicos no podemos pasar allá, y ustedes sacerdotes, como que es un trabajo divino para rescatar todo ese respeto que se ha perdido a quienes están en la altar. Sí, bueno, eso es parte de la crisis general, ¿no? Porque si no se conoce el sacramento del orden, como no se conocen los otros, el matrimonio, el bautismo, etcétera, la confirmación, todo eso está muy lejos, ¿no? Hace falta una labor cultural muy amplia, no se pueden resolver estas cosas en pocos días, ni en pocos meses, ni en pocos años. Hace falta un trabajo muy intenso, muy inteligente, y cada uno tiene que desarrollar su posibilidad, ¿no? Por supuesto, tiene una responsabilidad el Papa, otra los obispos, los sacerdotes, pero también en el orden de la vida de los laicos, en la medida en que hay una preparación, un ambiente cultural, una posibilidad de misión, hay que asumirla, ¿no? Muchas veces en todo este tiempo de crisis son los que más han hablado son los laicos, ¿no? Entonces,
Porque el problema fundamental que hay ahora es filosófico. Ya no es la fe, porque ni siquiera la razón se respeta. Entonces, en eso todos tenemos una misión. ¿Mm? O sea, en restaurar el uso de la recta razón. Por supuesto que nos apoyamos sobre la fe y sobre la gracia, pero en esta misión estamos todos unidos, porque ya es tan básica la misión que no depende de ser sacerdote. O sea, depende de que cada uno haga lo que tiene que hacer, porque el problema no son los sacerdotes solamente. Yo toda la vida enseñé en universidades donde los que mandan son laicos y mandan mal. No es cuestión solamente de sacerdotes, porque muchas veces los laicos engañan a los sacerdotes. Entonces, hay que trabajar también a ese nivel, ¿no? Con la verdad y con la fidelidad y con la rectitud moral y con la rectitud en la... Porque hoy el problema fundamental en gran medida viene de las universidades. Hay muchas universidades católicas, pero el resultado no es bueno. O sea, no es como debería ser. No están hechas para el resultado que hay ahora. Sí. La universidad debe ser fiel a la verdad y amar Claro. la verdad y generar amantes de la verdad. Y es lo que no, Bueno, los enemigos de la Iglesia enseguida copan las universidades. Las públicas y cuando pueden, que casi siempre pueden, las católicas también. Entonces, ahí está el problema de base, porque la enseñanza secundaria, todos los niveles de enseñanza dependen también de la universidad. Entonces, cómo se forman los jóvenes, etcétera. Entonces hay que actuar ahí, porque eso es lo que tiene la repercusión más universal. Y eso es tarea inmediata de los laicos, porque la mayoría de los que están en las universidades son laicos, no son sacerdotes. Y muchas veces son los dirigentes. Entonces, el problema está ahí. Algunos conocen la verdad, pero no son fieles a la verdad. Y otros la perturban conscientemente y deliberadamente. O sea, quieren usar la Iglesia para difundir el mal y el error. Las estructuras de la Iglesia que con tanto trabajo y sacrificio de muchos se construyeron, sea laicos como religiosos, como sacerdotes. Entonces, ese es un problema gravísimo. El Concilio Vaticano II dice que la misión de los laicos, entre otras cosas, está en luchar contra el demonio en las estructuras de la vida temporal. O sea, los laicos no están para hacer exorcismos en una iglesia. Están para luchar contra el demonio adentro de las universidades y adentro de muchos otros lugares. Porque ahí están los problemas principales. Después todo lo demás son consecuencias.